Solamente os voy a contar cómo está organizada más o menos la jornada. Hay una primera mesa en la que se va a hacer una reflexión en torno a la renta mínima, que sabéis que es competencia de la Comunidad de Madrid, pero se gestiona desde el Ayuntamiento de Madrid. Y ahí estará Berta Lago, que es trabajadora de la Comunidad de Madrid, María Jesús Soler, es trabajadora del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Peñalba, que es perceptora del REMI y que viene a contar su periplo en la solicitud y en las tramitaciones del RMI, un representante de Movimiento ATD Cuarto Mundo y Amparo Bella, diputada de Podemos en Aragón, que viene a contar también cuáles son ahora mismo las iniciativas que se tienen en el Gobierno de Aragón en torno a la renta mínima. Luego tendremos un desayuno, que vendrán ahora Catherine aquí dentro del centro. Después, a las 11:45, una segunda mesa, que haremos unas aproximaciones así a municipalistas a la renta, experiencias que se están llevando en ciudades que han decidido y han tomado la iniciativa en torno a, a empezar a pensar en algunos casos y en otros directamente implementar una renta para llegar a situaciones en las que no se llega con las rentas mínimas. Y estará Carmen Villar, que es asesora de la Consellería de Justícia Social e Cuidados de A Coruña, Lluís Torrents, que es director de Serveis de Planificación e Innovación del área de Derechos Socials de Barcelona, y Bru Laín, del Departamento de Teoría Sociológica, Filosofía del Derecho y Metodología de las Ciencias Sociales, Facultad de Economía de la Universidad de Barcelona. Bru Laín nos hará también una aproximación las experiencias de renta en otras ciudades fuera del Estado, y es también bastante interesante. Después tendremos a las 4 un catering con la comida y después una tercera mesa en la que los colectivos van a contar también sus propuestas. Y ahí están Marea Básica, Carta contra el Hambre, Coordinadora de Desempleadas Precarias de la Comunidad de Madrid. EAPN no viene finalmente porque no podían, y representante de Alianza de la Renta Mínima, también del Observatorio de Renta Básica de Madrid. Bueno, si finalmente tuviéramos oportunidad, hacemos unos talleres para hacer prioridades sobre todas las propuestas que se hagan a lo largo de la mañana. Y si no vemos, a lo mejor solamente planteamos las prioridades y las propuestas en este contexto y en esta aula, y lo hacemos en grupo grande en vez de en grupos pequeños como se había previsto. Bueno, pues nada más. Doy la palabra a Mauricio Valiente, tercer teniente alcalde, que va a abrir las jornadas y nos va a dar un saludo. Ayer conocimos los datos de empleo, que son unos datos buenos porque se reduce el paro, y eso siempre es un buen dato. En los debates que tenemos entre los concejales de Ahora Madrid, precisamente ayer decíamos, ojo, son buenos datos, pero hay que ver lo que hay detrás. Claro, como nos critican muchas veces en la gestión de nuestro gobierno, que somos como Atila, que hemos llegado y entonces pues la inversión se ha desplomado, no se crea empleo, ahuyentamos a las empresas, pues cuando salen estos datos inmediatamente reaccionamos, ¿no? Pero ayer correctamente dijimos, tenemos que reaccionar críticamente y con una posición meditada. ¿Por qué? Porque lo habréis escuchado muchas veces, el discurso de la derecha, del Partido Popular, es que la mejor de las políticas sociales es el empleo. Ese es el eje central de su discurso. Claro, ¿eso qué quiere decir? ¿Que habiendo empleo no tiene que haber políticas sociales? ¿O que es indiferente el tipo de empleo que se genere? Ayer, como decían los sindicatos, muchas organizaciones sociales, sí, hay creación de empleo, pero ¿en qué condiciones, ¿no? ¿En qué condiciones? Y esto es parte de lo que tenemos que hablar. ¿Cuáles son las necesidades sociales? La realidad, en este caso, de nuestra ciudad. El Ayuntamiento ha presentado hace poco un estudio sobre necesidades sociales de la ciudad. Si no lo tenéis, no sé si está dentro de la documentación que se os ha entregado.
os recomiendo, ¿no?, su lectura porque es muy esclarecedor, ¿no? Y lo que dice este informe es que hay necesidades crecientes, necesidades no atendidas y, entre otras cosas, dice que hay pobreza también entre población que tiene trabajo, debido a la precariedad, debido a las condiciones, al deterioro de las condiciones como consecuencia de la reforma laboral, ¿no? Un 28% de la población de Madrid se encuentra en riesgo de pobreza, la desigualdad crece. Hay un estudio comparativo por distritos que es muy claro, ¿no? Es muy claro. Estamos haciendo también un trabajo por no quedarnos a nivel de los distritos, porque una cosa son los distritos y otra cosa son los barrios, ¿no? Y da una fotografía más real. No golpea de la misma forma a todos los hogares. El estudio refleja claramente la situación de las madres con hijos a su cargo y la mayor probabilidad de encontrarse en riesgo de pobreza, la situación de las personas extranjeras, etc. Bueno, este estudio refleja que existen estas necesidades en un contexto que tiene que ver con las políticas municipales, con las políticas de la comunidad, con las políticas del Estado, pero en todo caso esa es la realidad con la que trabajamos. Por lo tanto, este Gobierno de la Ciudad de Madrid, que tenemos como proyecto un cambio en profundidad, tenemos que ser capaces de repensar instrumentos para combatir esas necesidades y fuera de esa lógica neoliberal, ¿no?, de que, bueno, es el mercado, es el empleo el que va a resolver los problemas sociales. No. Son el tipo de políticas sociales. Hemos dicho que priorizaríamos lo social y lo hemos hecho. Lo hemos hecho cuantitativamente, pero aquí estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando solo de recursos, de prioridad en la acción pública, que por supuesto estamos hablando de un cambio cualitativo que tenemos que decir a estas alturas de nuestro Gobierno, ya haciendo balance de los 2 años, que no lo hemos llevado a cabo. Por eso yo creo que la importancia también de estas jornadas para reflexionar colectivamente, para marcar esa línea de cambio cualitativo que tiene que darse en las políticas sociales, más allá de ser conscientes de las limitaciones, pero bueno, establecer una hoja de ruta que afronte la realidad en la que vivimos. Ayer participé, lo hablaba ahora con alguna compañera, en la segunda conferencia contra el hambre, para garantizar el derecho a una alimentación suficiente, apropiada y sostenible. Creo que son debates que se sostienen en un tronco común, la necesidad de trabajar estas necesidades de raíz. Sabemos que no hay fórmulas mágicas y que tampoco podemos posponer todo a reformas estructurales por las que luchamos. Tenemos la obligación de tomar medidas ya y además de buscar nuevos parámetros, un nuevo enfoque en este cambio cualitativo que señalaba, alejado del asistencialismo, porque es el proyecto en el que estamos trabajando. En este sentido, entiendo que se plantea este debate que vamos a abordar hoy desde distintos puntos de vista y que nos anunciaba Nieves sobre la renta social municipal. Creo que es nuestra obligación desde los gobiernos municipales abordarlo y es nuestra obligación política como gobierno municipal del cambio hacer una reflexión y una acción coherente con esta aspiración. Esta jornada debe servir para debatir, para diseñar una propuesta propia y viable para Madrid. Por eso es el papel que desempeña el Grupo
municipal, aprendiendo de experiencias que ya se están llevando a cabo desde otros municipios. Por eso vamos a escuchar con mucho interés a nuestra compañera del Ayuntamiento de La Coruña, de su diseño, de cómo se está poniendo en marcha esta medida. Quiero destacar, para acabar, y también, bueno, pues haciendo un poco, ya que me habéis hecho madrugar y me habéis hecho esperar aquí un ratito hasta que ha arrancado, pues hacer un poco de difusión de dos acciones en las que estoy trabajando por mi responsabilidad concreta y tienen conexión con esto que vais a debatir. El Plan Estratégico de Derechos Humanos que hemos aprobado en el Ayuntamiento aborda una sección entera dedicada a la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Este enfoque de derechos humanos que queremos queremos abordar desde el Ayuntamiento, entiendo que es fundamental. Lo decía ayer en la pequeña presentación que tuve en una de las mesas de debate de la conferencia contra el hambre. Si se niega el problema del hambre en la ciudad de Madrid, de la escasez, de las dificultades que hay, es porque, como se está haciendo muchas veces, si habéis seguido los debates en el Ayuntamiento de Madrid, es porque el enfoque de la derecha y del neoliberalismo es un enfoque que no entiende la necesidad de abordar estas necesidades como derechos de la población. Y, por lo tanto, hombre, están mintiendo, están ustedes exagerando. ¿Cómo que hay hambre? ¿Dónde hay niños? Hombre, siempre hay recursos, bolsas de alimento. No, pero es que lo que nosotros queremos decir es otra cosa totalmente distinta y un enfoque totalmente distinto. El derecho a la alimentación es un derecho básico que está reconocido en todos los marcos normativos, las leyes, los tratados. Lo que tenemos que hacer como gobierno es garantizar que hay instrumentos públicos suficientes y coordinar las iniciativas sociales en este sentido, ¿no? Por eso el debate se enmarca dentro de este enfoque que queremos dar a las políticas públicas, este enfoque de derechos humanos a las políticas públicas del Ayuntamiento. Y por último también, disculparme que no pueda escuchar el debate porque, entre otras cosas, ahora a las 11, por eso os decía que estaba un poco apresurado, inauguramos unos jardines dedicados a Antonio Vicente Mosquete. Y esta era la segunda cuestión que quería introducir de difusión, ¿no? Aprovechar este momento, porque es una reflexión también del tipo de ciudad que queremos construir. Antonio Vicente Mosquete fue un activista de la diversidad funcional, fue el primer presidente democrático de la ONCE, que luchó mucho por democratizar, que luego pues desmantelaron toda su obra. Tiene que ver con la política de memoria que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid, que tiene un componente de memoria, lo que tiene que ver con la aplicación de la ley para las víctimas del franquismo, pero que va mucho más allá, que es construir una identidad vinculada a los que han hecho esta ciudad, que son los que se han comprometido con los derechos. Y eso para nosotros es fundamental. Creo que en esta jornada esa colaboración con las organizaciones sociales, con los que estáis aquí representando colectivos, conecta con esa identidad que queremos construir, que no es simplemente una mirada al pasado, un reconocimiento de los que han luchado, sino una forma de hacer las cosas, de construir políticas públicas desde la colaboración, desde la participación social. Para nosotros eso es fundamental. Por eso os traigo aquí a vuestra memoria y a vuestro conocimiento esta figura que tiene que ver, como hemos abordado también esta jornada, abriros la mano y la colaboración para seguir trabajando en la renta básica, en el cambio de las políticas públicas y en el cambio de esta ciudad. Muchas gracias. Bueno, me llamo Raúl Camargo, soy el portavoz de Políticas Sociales del Grupo Parlamentario de Podemos.
Iba a hacer una muy breve introducción antes de presentar a las ponentes que me acompañan en la mesa sobre la situación actual de la renta mínima de inserción en la Comunidad de Madrid. Creo que estas jornadas son sobre renta digna, sobre la posibilidad de implantar una renta social en el Ayuntamiento, pero es muy bueno que conozcamos también cuál es la situación de la renta mínima en la Comunidad de Madrid. En primer lugar, hay una situación de contexto. Los indicadores de renta en la comunidad señalan que la renta por hogar no ha dejado de disminuir desde el año 2009. Según el Instituto Nacional de Estadística, desde el 2009 la renta media en la comunidad era de 36.401 euros al año y en 2015 era de 31.423, es decir, 5.000 euros menos, habiendo sido inferior cada uno de los años. Según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, en la Comunidad de Madrid hay 334.000 madrileños y madrileñas que están en una situación de pobreza severa, que sobreviven con menos de 332 euros mensuales, lo que corresponde a 131.000 familias. Como se ha comentado antes, hay empleos que están mal pagados, que ya existe esta nueva figura que se denomina la de los trabajadores y trabajadoras pobres, es decir, gente que cobra un salario, pero que con ese salario no le da para llegar a fin de mes, para cubrir sus necesidades básicas de vivienda, vestido, comida y demás. La figura que tenemos para paliar esta situación de pobreza en la Comunidad de Madrid es la de la renta mínima de inserción, que, como sabéis, es una prestación subjetiva. Todas aquellas personas que cumplan los requisitos para poder solicitarla la pueden solicitar, pero esta cuantía sigue estando por debajo de la mayoría de las rentas mínimas que hay a escala estatal. Es en la actualidad de 400 euros y porque el año pasado se subió de 375 a 400 mediante una negociación a última hora del PSOE, nosotros y Ciudadanos, no porque el Partido Popular quisiera, sino por una enmienda transaccional que pactamos los tres grupos. En todo caso, es una renta que solo llega a 30.000 personas. Si consideramos estas 30.000 personas familias, hemos hablado de 131.000 familias que están en situación de pobreza severa, es decir, entended la desproporción que hay entre el avance de la desigualdad y la pobreza en la Comunidad de Madrid y las prestaciones de renta mínima, que en todo caso, ya digo, son solo de 400 euros. En Madrid, en la Comunidad de Madrid, hay 570.000 personas que están en paro. 2 de cada 3 personas no cobran prestación por desempleo. 3 de cada 5 buscan empleo desde hace más de un año y 2 de cada 5 lo buscan desde hace más de 2 años y 1 de cada 3 personas tiene ingresos salariales, recibe menos del salario mínimo anual. De cada 100 horas extras en la Comunidad de Madrid, 56 no se cobran. Es decir, estamos hablando de una situación donde hay una precariedad laboral muy grande, además de las situaciones de exclusión de las que hablamos. Como hemos comentado, las prestaciones que existen para paliar estas situaciones son claramente insuficientes y dejan muchos casos sin cubrir, y la renta mínima pues en este momento llega a 30.000 hogares, aunque también hay que decir que la Comunidad de Madrid se está esforzando desde el inicio de este año para reducir al personal, a las personas que son perceptores de la renta mínima, y desde que iniciamos el año estamos hablando ya de varios centenares de personas cuya prestación de renta se ha suspendido sin que sepamos muy bien los motivos, salvo que quieran ajustar las cuentas y dejar de invertir los magros 160 millones de euros que se gastaron el año pasado y que este año no se han incrementado en ni un solo euro en los presupuestos para 2017. El Gobierno dice que sí, que lo han incrementado 40 millones, pero no es cierto. Simplemente lo que se gastó en el mes de diciembre eran 160, lo presupuestado para este año han sido 160. Ni un solo euro de incremento, ni siquiera el IPC como nosotros le solicitamos. Si partimos de los hogares bajo el umbral de la pobreza, tal como hace la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que han realizado, por cierto, un informe muy completo y muy exhaustivo sobre la situación de la pobreza a escala estatal, la cobertura de la renta mínima, en este caso en un estudio que hicieron para 2014, solo llegaba al 6% de los potenciales destinatarios. Ahora un poco más, estamos hablando quizá del 8%. Si tomamos como referencia un criterio más restrictivo, que sería el de pobreza severa, la RMI llegaría al 17% de los 133.000 hogares que se encuentran en esta situación. Pero hay que destacar, como decía antes, que el colectivo en extrema pobreza ha crecido de forma exponencial, casi en un 70% entre el año 2009 y el año 2014. En conclusión, y para terminar, entre el 83 y el 94% de los hogares con bajos ingresos no acceden a la renta mínima que la Asamblea de la Comunidad de Madrid creó para ellos.
Algo similar a lo que ocurre con otras ayudas, como el Plan de Activación para el Empleo o el abono transporte para personas en paro de larga duración, que nunca llegó a ejecutarse, o estos famosos bonos que se iban a implantar para las ayudas al pago de la electricidad o el gas, que también han sido ciencia ficción en la mayoría de los casos. La ley de renta mínima incluye disposiciones y parámetros que, en caso de cumplirse de forma estricta, podrían ayudar a paliar la situación, pero es que ni siquiera cumplen la propia ley que ellos mismos aprobaron en el año 2001. Y, bueno, para que veáis un dato, el porcentaje de renta de los presupuestos que se dedica a la renta mínima es del 0,06 en nuestra comunidad autónoma, el 0,06%, y solo con que se dedicara el 0,6%, es decir, ni siquiera estamos hablando del 0,7 que se hablaba en su día para la cooperación al desarrollo, se podría dar cobertura a todos los hogares que están en pobreza severa en la Comunidad de Madrid. Es decir, estamos hablando de un problema de distribución de partidas presupuestarias, distribución del presupuesto. Si esa aportación fuera del 1%, se podría incluso cubrir a las personas que están en pobreza relativa hasta llegar casi al 60%. En nuestra opinión, ni siquiera haría falta que se redactara una nueva ley, aunque podría ser conveniente, sino que simplemente con que se aplicara la que ya está y se cambiara el reglamento. Eso sí, el reglamento que la desarrolla tiene bastantes fallos. Creemos que se podría, bueno, pues ir avanzando en lo que nosotros consideramos que tendría que ser una renta básica. Es decir, no creemos que las prestaciones de rentas mínimas sean suficientes. Ahora ha abierto el debate, supongo que estaréis al tanto, la consejera del País Vasco, ¿no? Porque en el País Vasco la renta garantizada de inserción, que se llama, es de 650 euros, es decir, es bastante más elevada que la de la Comunidad de Madrid, pero esta consejera ha dicho que con esa cantidad se puede vivir dignamente. Una consejera que cobra, creo, 88.000, 87.000 euros al año, ¿no? Habría que decirle, bueno, pues que viva ella con 650 euros, a ver si se puede vivir dignamente con eso. Ni siquiera con esa cantidad, aunque obviamente es mucho más de lo que hay en la Comunidad de Madrid, pero no creemos que se pueda hablar de vida digna cuando los alquileres están por las nubes, cuando hay que tener otro tipo de necesidades básicas cubiertas, y entendemos que esta cantidad no lo haría, ¿no? Entonces, bueno, pues en definitiva, ya para terminar esta breve introducción, en nuestra opinión la cuestión no es la falta de recursos, sino su reparto, que es profundamente desigual en esta comunidad en materia de renta y de riqueza, y unas políticas sociales que en el conjunto de esta comunidad están en su mayoría privatizadas. La Consejería de Políticas Sociales es la que más porcentaje de privatización de servicios tiene de todas las consejerías de la Comunidad de Madrid en una materia como las políticas sociales, ¿no? Lo tienen prácticamente todo privatizado y, por supuesto, además lo reparten de forma muy desequilibrada y siempre en perjuicio de los sectores más excluidos. Bueno, tras esta breve introducción voy a pasar a presentar a las mujeres que me acompañan en esta mesa, todo mujeres, curiosamente. En primer lugar va a intervenir Berta Lago, que es una activista de los servicios sociales infatigable. Ha desarrollado toda su actividad profesional en este ámbito. Fue vicepresidenta del Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales. Además, tuvo también cargos de responsabilidad en la Comunidad de Madrid en lo relacionado con la gestión de rentas mínimas, y desde el 2014 está jubilada y participa activamente en organizaciones como el Foro de Servicios Sociales, el Observatorio de la Exclusión Social y los Procesos de Inclusión de la Comunidad de Madrid, el Comité Español de Bienestar Social, la Marea Naranja, el Círculo de Servicios Sociales de Podemos Comunidad de Madrid y el Observatorio de la Renta Básica de ATAC y la Red Renta Básica, es decir, una activista incansable. El resto de personas que me acompañan en la mesa, ahora mismo voy a empezar a ver si... Disculpas. Así no, perdón. Aquí estamos. La segunda persona en intervenir va a ser María Jesús Soler, que es trabajadora social y licenciada en Sociología. Ha trabajado en el Ayuntamiento de Madrid, en el distrito durante 32 años en el distrito de Puente de Vallecas, últimamente como jefa de Departamento de Servicios Sociales, y ha sido decana del Colegio de Trabajadoras Sociales de Madrid, además que forma parte del patronato de la Fundación Aspacia, que se dedica a temas de lucha contra la violencia machista, y también es vocal del Comité Español de Bienestar Social. Posteriormente intervendrá Pilar Peñalba, licenciada
en Historia, Prehistoria y Arqueología y diplomada en Archivística y Documentación, que ha sido becaria, ha trabajado en diferentes museos hasta 2011, en el que se quedó en paro y ha tenido muchas dificultades para encontrar trabajo. Actualmente es perceptora de renta mínima y luego nos contará su caso. La cuarta persona a intervenir va a ser Elena, en representación de ATD Cuarto Mundo, que leerá la actualización del manifiesto que han trabajado. Y, en último lugar, intervendrá Amparo Bella, activista feminista, trabajadora en el Ayuntamiento de Zaragoza, portavoz en los inicios de Ganemos Zaragoza y actualmente diputada de Podemos en las Cortes de Aragón. Bueno, pues sin más, interviene Berta Lago. Bueno, buenos días a todas y todos. Se oye bien porque yo hablo normalmente fuerte, pero estoy todavía con la voz un poco tocada por un trancazo fuerte. Bueno, después de las palabras introductorias de Raúl, en donde ha dado todo tipo de datos y puesto en situación, yo me voy a centrar fundamentalmente en la reflexión de qué está pasando, no con datos, sino con actuaciones en la renta mínima desde la Comunidad de Madrid, porque, como decía Raúl, me jubilé, pero sigo pendiente desde fuera en distintas organizaciones, haciendo un seguimiento lo más próximo posible de cómo está funcionando, pero sí previamente situar un poquito en el contexto, porque para mí es clave en ese ámbito del concepto del derecho cómo se posicionan las rentas mínimas dentro de la protección social en España. Voy a intentar leer, porque yo, si no, lo de los 10 minutos entonces no voy a leer, pero intentar seguir un poquito el guión que me he hecho. Lo sabemos todos, pero las rentas mínimas son la última red dentro de la protección social, pero en cambio son competencia, desde el principio se establecen como competencia de las comunidades autónomas, entendiendo que surgen en ese ámbito de la competencia constitucional de la asistencia social. Con lo cual, aunque después algunas comunidades autónomas desde el principio de la renta mínima se planteen como derecho subjetivo, siempre está ahí. Pero sobre todo, además, porque el resto de las prestaciones o subsidios son de competencia estatal y todas las rentas mínimas, que son de las 17 comunidades autónomas, todas siempre surgen subsidiarias y complementarias. La subsidiariedad de todas las prestaciones o subsidios de ámbito estatal creo que tiene mucho que ver con el tema que después Pilar contará mucho mejor que yo, de cómo se tiene que vivir en el día a día para poder tener garantizado tener unos ingresos mínimos. Lo de garantizado es un decir. Entonces, en este sentido y desde una visión estatal, influye en ello el que no haya una normativa europea que determine unos mínimos que debería de cumplirse en todos los países. En ese sentido, hay una gran diversidad entre las distintas comunidades autónomas, requisitos, los conceptos que se entiende en cada sitio por unidad de convivencia, los procedimientos y demás. En cualquier caso, en todo lo que sí existe en Europa, y yo tengo que confesar que como funcionaria siempre en estos ámbitos escuché y supe que existía la Carta Social Europea muy al final de mi trayectoria profesional, porque es algo que ha estado fuera de lo que se manejaba desde las administraciones. Yo he estado, salvo en el ayuntamiento, he estado en las otras dos. He trabajado muchos años en el Ministerio, siempre en temas sociales y en la comunidad. Bueno, pues en ese sentido, lo que sí hay en todas las rentas mínimas, en unas mucho más que en otras, es un incumplimiento manifiesto de lo que se establece en la Carta Social Europea. Pero, dicho esto, todas las rentas mínimas están condicionadas no solo a cumplimiento de requisitos administrativos y de condiciones de la situación de la persona, sino también a el cumplimiento de acciones que se puede llamar el contrato, el plan de integración, el programa individual de inserción,
que de alguna manera es como hacer cosas para merecerte estar recibiendo esa prestación, aunque sean también acciones para mejorar tu situación. Pero en ese sentido, yo la crítica que siempre hago es que ha sido mucho más el hincapié en la parte de la prestación que en facilitar que toda esa otra pata de las medidas para inserción de verdad hagan factibles y posibles. Y sobre todo no se focalice en la persona el acceder y el encontrarlas. Bueno, en general, salvo excepciones y en este momento en peligro como la del País Vasco, las cuantías de todas las rentas mínimas han sido insuficientes, lo que muchas veces da lugar a que se tengan que completar con trabajillos o formas diferentes de conseguir, o muchas veces indignas, en el sentido de tener que ir a bancos de alimentos o demás. No se concede de forma individual, sino a una persona como titular de una unidad de convivencia, y además no coincide en todo el Estado, con lo cual tampoco un perceptor de una renta mínima en una comunidad autónoma puede, al trasladarse a otra comunidad autónoma, seguir un proceso, como sí puede ocurrir con las pensiones no contributivas, que al estar reguladas desde el Estado sí se contempla eso. Y sobre todo para mí no se plantean desde un enfoque de dignidad de la persona, sino, bueno, dicho muy llanamente, desde la desconfianza, en el sentido de tener que demostrar, se responsabiliza y culpabiliza a la persona de que se encuentre en esa situación. Si la persona además persiste muchos años, y enseguida se habla de la cronificación, no se hace la valoración desde las administraciones de en qué fallamos, sino bueno, es la persona la que se acomoda, la que es vaga o la que no le gusta trabajar. Y bueno, siempre está teniendo que demostrar eso, y existe una deficiente no existe coordinación con servicios de empleo. Incluso yo estuve 2 o 3 años que existió un intento impulsado desde el Ministerio competente en los temas sociales, pero con el de empleo a nivel estatal, de establecer una coordinación desde el propio Estado, pero no, o sea, ahora parece que lo van a volver a iniciar, veremos a ver, pero salvo País Vasco, donde la renta mínima sí que está ubicada dentro de del empleo autonómico, del organismo que gestiona el empleo, y Cataluña, que tiene una figura ahí también un poco especial, en los demás, en general en las demás comunidades autónomas no hay. Y ahora ya sí, centrándome concretamente en la situación de la renta en Madrid, una primera consideración es, y tiene algo que ver con un comentario que has hecho tú, Raúl, es desde 2002, que es cuando se pone realmente en marcha, la ley se aprueba en diciembre de 2001, pero de aplicación automática e inmediata, pero sobre todo desde la crisis, a partir de 2008, no se da para nada cumplimiento a lo que dice el preámbulo de la ley de el derecho a disponer de medios económicos para hacer frente a las necesidades básicas de la vida y el derecho a percibir los apoyos personalizados para la inserción laboral y social. Yo siempre lo digo, esto es textual, pero yo lo decía al revés, porque creo que primero uno tiene que hacer un proceso de inserción social. Lo laboral per se no garantiza lo otro, pero bueno, ese es mi criterio y mi experiencia me lo ha ido demostrando. Pero además, desde el principio, en ese sentido, ha sido desigual la inversión que se ha dispuesto desde la Comunidad de Madrid. La ley en Madrid nació a la vez que se aprobó el Plan contra la Exclusión, donde sí que había medidas concretas, sin presupuesto desde el principio, salvo en 2 apartados concretos que sí lo había, que era el dinero destinado a la renta mínima y a los proyectos, bueno, pues de integración. Pero esa desigualdad en inversión, en lo que son otras medidas de inserción para hacer posible
el derecho a la inserción nunca no ha sido igual, pero sí se ha agravado desde la crisis. Desde la crisis, a partir del 2008, de hecho, en 2012, al aprobar los presupuestos para el año 2013, la Comunidad de Madrid hizo una modificación parcial de la Ley 15/2001, que es la Ley de Renta Mínima, en la modificación en la que lo que hizo fue intensificar todo lo que tenía que ver con el empleo, la activación y la obligatoriedad de requisitos en esa línea, incluso considerando que todos los miembros en edad laboral estaban comprometidos en esa búsqueda de empleo y en esa activación, y forzando o obligando desde el principio ya en la solicitud al compromiso del programa individual de inserción como contrapartida para poder tener derecho a la prestación. Pero eso no iba acompañado, insisto, por inversión para toda esa parte de inserción, sino todo lo contrario, porque de hecho en el año 2013 se suprimió la dotación presupuestaria para los proyectos de integración y incluso ya antes, y ahí el tema de la dependencia de alguna manera también nos sirvió. Todo esto os lo cuento, como ya me ha presentado Raúl, yo fui la responsable técnica, lo digo porque si no se entiende, de la renta mínima durante 10 años. Digo técnica porque no estaba muy de acuerdo con muchas cosas de las que tuve que hacer. Entonces, la parte quiero decir, la competencia, y Nieves quizás al presentar también esta mañana hablaba de que las rentas mínimas son de competencia autonómica. Son de competencia autonómica en lo que se refiere, por lo menos en la Comunidad de Madrid, a la normativa, el ámbito legislativo, lo es en la resolución de la concesión, en la valoración y resolución y en el tema presupuestario, pero también tienen competencia los ayuntamientos en todo lo que es instrucción de la prestación y, sobre todo, en el acompañamiento, en los programas individuales de inserción que deben ser realizados por los trabajadores sociales en los centros de servicios sociales. Bueno, pues a partir del 2008 también hay más recortes y además menos dotación para trabajadores sociales en el convenio que existe entre la comunidad y los ayuntamientos. Se suprimen los proyectos y no se avanza en la coordinación con los servicios de empleo regionales en algo que desde el principio está en la ley, que es la coordinación para hacer ese proceso o itinerario en aquellas personas que fuera posible. Pero, en último caso, lo que sí se está pervirtiendo, y eso desde el principio, es algo que está en el preámbulo de la ley, que es la renta mínima deberá concederse sin mayores condicionamientos. La exclusión de una renta mínima debe limitarse a los casos de fraude o de actitudes extremadamente inaceptables, como una negativa sistemática e injustificada a aceptar un empleo. Esto es textual, un empleo adecuado. Esto, que en los primeros años no había tanta distancia, es más, por lo que fuera, por las dificultades de tramitación, de gestión de las solicitudes, pero los 4 primeros años no se consumió incluso la dotación que había de renta mínima en presupuestos. Todo eso a partir del 2008 se invierte. ¿Y qué ocurre? Cada vez son más frecuentes las declaraciones públicas de los responsables políticos de acusaciones de fraude, de preocupación de que se está haciendo un mal uso, de que la gente se acomoda, de que... No está acordando la televisión de plazo. Sí, y eso todavía se ha ido incrementando mucho más en estos últimos años. Cada vez hay más burocracia, quiero decir, empezó intentando ser más garantista,
efectivamente, la norma, la primera ley, la única ley que existe, y el reglamento, bueno, establecen los requisitos, cómo se tienen que acreditar y demás. Hay excesiva burocracia, excesivos documentos, porque lo que no se hace es concretar demasiado cómo se tiene sobre todo que demostrar la carencia de ingresos. Y en ese sentido hay unas malas prácticas y excesivas y que van en aumento en los últimos años. ¿De qué vive usted? Cosa indigna hacer esa pregunta. ¿O este ingreso que tiene en la cuenta bancaria, a qué responde? Y, bueno, personalmente le intenté y no lo conseguí, pero eso se evitaría si la propia norma estableciera qué base de datos debe de fijarse para saber. Se han reforzado las actuaciones de revisión y control. Se está abusando en este momento, ya lo decía algo Raúl, de las suspensiones cautelares, es decir, ante cualquier motivo que haga sospechar que puede no cumplirse requisitos, en lugar de avisar a la persona diciéndole usted puede tener derecho a tal subsidio, a tal prestación, a lo que sea, pídalo y darle un margen, se está suspendiendo cautelarmente y diciéndolo. Pero, mientras tanto, la comunidad se ahorra el dinero y, desde luego, desprotege a la persona. No se están cumpliendo los plazos de tramitación por excesiva, a la vez, subsanación y petición de documentación. Se justifica el retraso en la tramitación en que los expedientes no están bien instruidos desde los centros de servicios sociales, pero no se trabaja entre ambas administraciones para ver cómo se puede mejorar esos procedimientos. Se penaliza, y esto llevamos tiempo, con una reducción de la cuantía de la prestación del 20 o del 30% si en un mismo domicilio convive una o dos o más de dos unidades perceptoras de la renta mínima. Existe en este momento un problema muy importante por la falta de ajuste y coordinación de la renta mínima con las otras prestaciones y subsidios del Servicio de Empleo, Público de Empleo. Es una de las causas por las que están en este momento, además, suspendiéndose más cautelarmente, porque los que tienen derecho a una RAI, en muchos casos, al revisar el expediente, en lugar de avisarle que la pidan, directamente lo suspenden y le avisan. Y se ha reforzado mucho el carácter obligatorio, como os decía, de las medidas de inserción, pero no se ofrecen recursos para ello. Cada vez está más condicionada a la activación y al empleo. Y, por terminar, porque puesto que estamos en un ámbito del Ayuntamiento de Madrid, y lo he dicho ya en otros momentos a responsables municipales, creo que es fundamental que los gobiernos municipales asuman que las competencias que la ley les otorga y exijan en ese sentido. Quiero decir, no es preguntar o mostrar su preocupación a la Dirección General, que eso sí, pero yo en los 10 años que estuve, nunca estuvo en la agenda política, en el sentido de cuando se pide una entrevista con presidenta o consejera, la práctica es que nos piden información a todos los servicios y conocíamos cuáles eran los puntos para los que se pedía la reunión. Nunca, en los 10 años que yo estuve, en la agenda estaba para una entrevista, una reunión de trabajo, eran los temas de renta mínima, de situaciones de exclusión. Creo que ahí, y estoy de acuerdo, no estoy totalmente de acuerdo, hay alguna cosa de la ley que constriñe, porque además una de las razones de la tardanza en la concesión, de la falta de rapidez en recuperar la renta mínima, la renta mínima es desincentivadora al empleo. O sea, la filosofía es que sea un tránsito, pero en la aplicación práctica desincentiva totalmente, porque si trabajas pierdes la renta, recuperarla, aunque está previsto en el nuevo reglamento que fuera automático, el automatismo, en el caso de que lo hicieran, que no lo están cumpliendo, siempre va a ser mes y medio a 2 meses, por cómo se hace la fiscalización en la Comunidad de Madrid.
Es una fiscalización previa, con lo cual tienen que estar 1 mes y medio antes de la nómina, del pago, en intervención. Desde que yo estaba dentro y después desde fuera seguimos defendiendo que debería de exceptuarse de fiscalización previa a la renta mínima, porque daría mayor agilidad en eso, en la recuperación o en la concesión inicial. Y bueno, por último, decir una vez más la falta de transparencia en los datos. O sea, la nómina de renta mínima, lo mismo que uno puede ver los datos de desempleo y demás, se podría tener que ver, porque es posible y ser utilizada por todos. ¿Vale? Me quedo para el Yo, de las diferentes cosas que me pasaban por la cabeza traer aquí, se me ha ocurrido que quizá la mejor era explicar de la forma que me resultara más fácil que si la renta mínima, la ley de renta mínima en la Comunidad de Madrid empieza con cierto interés, va decayendo, y si hace 1 año o 2 mi sensación era que era algo bastante mejorable, en este momento yo creo que no es bastante mejorable, es que es increíble las cosas que están pasando. Voy a intentar explicarlo de la manera mejor posible porque yo creo que a veces, incluso cuando se lo cuento a mi hija o a mi marido, no acaban de creer las cosas tal y como están pasando. Y ahí estoy con Berta, el Ayuntamiento de Madrid tiene muchísimo que poder hacer. Tiene muchísimo que poder decir, que no es solamente decir esto está mal, sino creo que tiene muchas cosas de las que hablar. Yo, había preparado una segunda diapositiva en la que planteaba un laberinto, que es como a veces yo veo las distintas administraciones públicas. Es verdad que nuestra forma de funcionar son distintas administraciones con competencias diferentes y diferente grado de proximidad. El municipio es el más cercano, por tanto, es el que conoce las necesidades de las personas y lo tiene que hacer llegar, y tiene unas competencias que están limitadas, que son concretas, pero en ese berenjenal parece imprescindible que haya una cooperación, una colaboración, un mirar qué pasa con las situaciones en su conjunto. Sin embargo, en mi experiencia, lo que he podido ir viendo es que la mayoría de los gerentes públicos, políticos, no veían lo público como algo donde las personas de diferentes edades, con diferentes circunstancias, se interrelacionaban, sino lo que yo he visto es que el comportamiento era casi de estar en compartimentos estancos, cada quien mirando su propio ombligo, cada gestor de su chiringuito, no solo en las 3 administraciones, sino en los diferentes ministerios, direcciones generales, concejalías, cada quien mira su cosita que está haciendo y no mira qué pasa en el mundo y no cree que tenga que incidir ni que esto tenga que tener continuidad. Yo creo que este es un problema gravísimo y que luego da los frutos que da. También me parece que hay cosas que venimos dando por hechas, existen, ya están, y hay que montar otras. Está bien montar otras, hay que avanzar, pero desde luego hay que continuar viendo que los cimientos de lo que tenemos no se va a caer, porque a veces, mirando más qué es lo que vamos a hacer, dejamos de hacer, digo, desde las administraciones y los gestores políticos, el mantenimiento de temas que tenían muchísimo interés, ¿no? Por ejemplo, es fácil ver en las administraciones públicas, hay un tope, sobre todo en las administraciones locales, al capítulo 1, que es personal. Los servicios más básicos de personal, uno no se queda, solo se sabe que no pueden crecer, pero se crean nuevos chiringuitos que sí contemplan personal, aunque no se puede crecer en personal. ¿Eso qué está suponiendo en la práctica? En muchos municipios, que lo que es la atención directa al vecino, lo que es el entender qué le pasa a la gente, queda completamente en mínimos y no se avanza desde donde está la gente, desde donde están los problemas, sino que se generan otras nebulosas
que podrían estar bien si tuviéramos una visión más amplia de lo que pasa en nuestra ciudad. Bueno, yo traía ejemplos, ya me voy a referir mucho más, porque a veces hablamos de las cosas y si no las ponemos, creo que Pilar le va a poner una cara, pero yo voy a traer otras caras de otras situaciones que producen muchísimo sufrimiento también, y es en lo que realmente yo quería centrarme, porque creo que son los ejemplos concretos los que nos van a hacer ver en qué momento estamos. Y el momento en el que estamos es horroroso, horroroso. O sea, lo que estaba diciendo Berta se concreta en situaciones de una crueldad terrible. Y esto unido a que todos los centros de servicios sociales están en unas situaciones de personal caóticas. No hace mucho que no se estaba tan mal de personal en los centros de servicios sociales. La redacción quizá no es muy buena, pero sí que quería ponerlo en contacto con vosotros. Las relaciones, por ejemplo, entre administraciones, de lo que hablaba yo antes, que puede parecer una obviedad y que se hace y que, bueno, ya se hará, ¿no? La relación entre el Servicio de Empleo y la Comunidad de Madrid, con las RAIs, con los preparas, con estas cositas, ¿no? Es sorprendente que a nivel de Estado, una de las administraciones públicas, hay una serie de colectivos a los que quiere contemplar de una manera, quiere proteger de manera especial, como puede ser, obviamente, las mujeres víctimas de violencia machista. O sea, el problema este también es un problema muy femenino, a los hechos me remito, ¿no? Como muchas otras problemáticas. Entonces, nos encontramos con que en estos momentos, mujeres víctimas de violencia están recibiendo peor trato que si no fueran víctimas de violencia. Es una barbaridad. Traía un caso que me comentaba una compañera, es una mujer concreta, tiene 2 hijos, están los 4 en casa cobrando su renta mínima. Entonces, ella denuncia la situación de violencia. ¡Pam! Tiene derecho a RAI. Eso no quiere decir que desde una justaposición, o sea, desde una relación continuada, desde un continuo en los cuidados, parecería lógico que si tiene derecho a algo más, la Comunidad de Madrid dijera: Servicio de Empleo, oye, que esta persona, fíjate qué problema, pasas el expediente y empieza a cobrar. No, es de una perversión terrible. Entonces, se le niega, hecho real, no sé si en todos los casos, pero en este caso, y vamos, lo puedo contrastar tranquilamente. Se le suspende cautelarmente porque le corresponde RAI, porque ha denunciado violencia, como resulta que superaba anteriormente, porque eran 4 de familia, el 75% del salario mínimo, pues no tiene derecho a RAI, pero ya le han suspendido la renta mínima, pero no tiene derecho a RAI. Por otra parte, en un continuo de esta dificultad que por lo menos los técnicos no entendemos, seguro que hay algún político que lo entenderá en algún sitio o en algún lugar, pero los técnicos no somos capaces de explicárselo a las personas, resulta que tampoco se puede pedir la cuantía que le correspondería por diferencia. Es decir, esta mujer más le valdría no haber denunciado. ¿Entenderme? No es eso lo que quiero decir, pero traigo, porque no se me diga que voy sesgada hacia el tema género, que no lo es, o a lo mejor si estoy sesgada no lo sé, todos estamos sesgados hacia algún sitio. Traigo también otro caso concreto, ¿no? Una persona que cumple los 45 años y por tanto tiene derecho a RAI. Claro, es otro colectivo al que hay que darle una especial protección. Entonces, lo solicita y se lo dan, y este es un caso real. Pero lo comunica como desde renta mínima tardan 2 meses en darle de baja, resulta que según la RAI sí está cobrando renta mínima, porque lo está cobrando, pero por una dificultad en la administración, por una falta de coordinación en la administración, que, por supuesto, cruzan datos para ver si alguien cobra desde otro sitio. Eso se hace automático, pero situaciones como estas no se hacen automáticas. Decía, también cualquier persona que está cobrando, que tiene derecho a la RAI, pero
en los últimos 12 meses no ha sellado. Entonces se le quita la renta mínima. No le pasaría si estuviera cobrando la renta mínima y no fuera un colectivo de especial protección. Se le quita la renta mínima y no se le vuelve a dar hasta que no acabe todo el tiempo al que supuestamente tendría derecho. El caso que me comentaba la compañera era un caso con una situación de depresión de esta persona que no creía que fuera posible nunca encontrar trabajo. Y la compañera había hecho un informe social, pero en este momento, hasta hace poco, sí valían los informes sociales. Se supone que los municipios están más cerca de las personas y, por tanto, conocen de una manera muy especial qué pasa con cada una de las personas, qué dificultades tienen. En este momento, esos informes sociales que valieron no valen. Seguimos. Todo esto se basa no ya en el reglamento, sino las compañeras le llaman el reglamento oculto. No es un reglamento, es unos papelillos, puedes pasar a la siguiente, que se les ha dado, parece ser, a los técnicos de renta mínima, que los trabajadores sociales de los centros de servicios sociales, encargados por la ley de informar e instruir el expediente, desconocen, pero no lo desconocen por casualidad, es que está prohibido que lo conozcan. O sea, es de una perversión terrible lo que está pasando. Entonces, este reglamento oculto, ¿qué quiere decir? Ser especialmente inflexible, ser especialmente rígido, con cosas que estaban previstas en el reglamento, pero con una visión un poquito de otra manera, con más sentido, con un poco más de sentido común. Entonces, por ejemplo, caso real. Un hijo de una familia, perceptora de renta mínima, son varios, el chico empieza a trabajar por su cuenta. Siempre nos ha parecido una locura que si un chaval de 18, 19 años empieza a tener su primer trabajo, eso repercuta en que la familia se le descuente esa cuantía. Siempre nos lo ha parecido. Pero es que lo que ha pasado ahora, en algún caso, es que este chico se va a vivir con su novia, parece razonable, luego nos quejamos de que están hasta los 30, y entonces se le produce una suspensión cautelar porque se ha ido a vivir a otro domicilio. Igual está haciendo trampas. Igual es que como cobra se ha empadronado en otro sitio. Entonces eso supone la suspensión cautelar. La suspensión cautelar, claro, son 3 meses y a los 3 meses, si no se ha resuelto el tema que ha supuesto la suspensión cautelar, se extingue. Pero las unidades familiares nuevas empiezan a cumplir efectos a los 6 meses. Os lo cuento, yo no sé si alguien lo entiende, yo no me lo podía creer cuando me lo contaba la compañera, ¿no? Bueno, otro caso que os traigo, la separación, en este caso no por una situación de violencia, una familia está cobrando renta mínima, la situación es dificultosa entre los miembros de la unidad familiar. En un punto concreto en que él consigue un pequeño trabajo, se va de casa. Entonces, la suspenden cautelarmente a la madre con los 2 niños por cambios en la unidad, porque igual estamos haciendo trampas, porque igual este señor, lo que pasa es que como tiene unos ingresos, se ha empadronado en otro sitio y entonces vuelve a no tenerse muy en cuenta el informe de la trabajadora social. Sigue, voy a intentar ser ágil porque me doy cuenta. Nieves, ¿me pasas la siguiente, por favor, cariño? Bueno, pues otro de los casos que afectan a las personas en mayor situación de vulnerabilidad, las que no tienen un domicilio fijo, que en esta ciudad hay, alguien igual no se ha dado cuenta, pero hay. Lo que está pasando con este tema es que uno tiene la obligación de vivir donde está empadronado. Lo que quiere decirse que si tú vives en un sitio y si no estás viviendo donde estás empadronado, fuera. Entonces, claro, ni siquiera vuelve a no valer que el trabajador social dice, bien, yo veo que está empadronado en la avenida de la Albufera, pero me consta que está en Ramírez Tomé, pero no le deja el casero empadronarse. No sirve.
tiene que vivir donde está empadronado. Luego, bien, déjalo ahí, el otro caso que os traía es que estaba lo de que en 10 días hábiles tiene que presentar la documentación, pero en este momento se está exigiendo de una manera loca, completamente loca. No se pasa ni un día más. Claro, esto en las situaciones en que las administraciones tienen narices, no cumple los 3 meses que le manda la ley, sin embargo, lo que viene es un reglamento de 10 días, se hace a rajatabla. Entonces, ¿qué pasa? Que si resulta que lo que tiene que ir es al servicio de empleo. Me he pasado. Bueno, pues la verdad es que no quiero comer el tiempo a mis compañeros, pero os dais cuenta de que es una locura las cosas que se están pidiendo, no voy a insistir sobre ello. Había una última diapositiva que hacía, y pasa ya, que hacía mención a las ayudas sociales, hubiera querido contar más, pero que también competen al ayuntamiento y que también me parece que deberían salir de alguna manera de los temas de subvenciones con tantos requisitos, con tantas firmas, con tantas facturas, que es que solamente se puede hacer a través de factura, no puede uno tener un poco de dinero para ir a arreglar los zapatos, un poquito, otro poquito para comprar el pan, en fin, estas cosas de todos los días, o comprarse la subida del autobús porque no tiene uno para el abono transporte, estas cosas, ¿no? Venga, ya lo dejo porque no quiero comer tiempo que veo que vamos muy apretados. Gracias. Es el turno ahora de Pilar. Hola, buenos días. Primero me gustaría decir que a lo mejor lo hago un poco como excusa porque ya estoy metida en este mundo asistencialista en el cual te tienes que justificar, pero lo que me gustaría decir es que yo creo que la mayoría de las personas cuando llegamos a cobrar REMI es por una cuestión de desempleo. Creo que el fondo de todo es el trabajo precario que tenemos en este país, ese 26% de paro estructural y endémico que nunca nos vamos a quitar y que afecta pues, a determinados sectores de la población más. Bueno, yo me quedé en desempleo en enero del 2011, cobré un subsidio por desempleo de 5 meses y me quedé sin nada, acudí al INEM, no me salía trabajo y me dijeron pues, que no tenía derecho a ninguna prestación ni a nada más. Y estuve desde mayo del 2011 hasta enero del 2012 que pude solicitar la renta activa de inserción al SEPE, que es esta que se cobra para mayores de 45 años, pues empecé en enero del 2012, seguí todo el año 2012 sin encontrar empleo y cuando llegó el mes de septiembre, pues acudí a servicios sociales a solicitar la renta mínima de inserción, que yo sabía que no se podía empezar a cobrar ni solicitar hasta que no dejaras de cobrar nada. Pero previsoriamente, para no quedarme muchos meses sin cobrar nada, puesto que ya venía de una situación bastante precaria anteriormente, hice la solicitud en septiembre del 2012. En diciembre dejé de cobrar los 426 euros de renta activa de inserción y me quedé pues, sin ningún ingreso. Somos familia monoparental, tengo un hijo y soy adjudicataria de una vivienda del IBIMA. Digo esto porque luego todo esto me trajo problemas también con el IBIMA. Entonces me encontré que fueron pasando los meses, pasó octubre, noviembre, diciembre, que son los 3 meses de plazo que supuestamente tiene que contestar renta mínima, y a mí pues no me contestaban nada. Iba a la trabajadora social del ayuntamiento, pues no, es que están tardando más. ¿Pero más cuánto? Estuve enero sin cobrar nada, febrero, en marzo mi vida ya era un desastre, porque como os digo, venía de haber cobrado 426 euros y de haber estado 8 meses sin cobrar nada anteriormente. Y entonces pues no avanzaba. Mandaron desde el ayuntamiento, la trabajadora social, un informe de emergencia, lo cual no entiendo porque ya nos habíamos puesto en que habían pasado 7 meses y no respondían. Pero no obstante hizo un recurso de emergencia y nos contestaron desde la Comunidad de Madrid que ese recurso de emergencia no había lugar porque mi hijo tenía más de 14 años. Y entonces, pues nada, así seguimos, fueron pasando los meses, a mí me cortaron el agua, me cortaron el gas
Entré en un estado de desesperación absoluto, me pasaba, vamos, no tenía dinero ni para el pan, me colaba en los medios de transporte, iba, pues eso, de banco de alimentos en banco de alimentos a por paquetes de arroz, lentejas y judías verdes, que es lo que suele haber. Y nada, finalmente, pues, al estar metida un poco en el barrio y en pues, cuestiones de lucha social, compañeros me hicieron una caja de resistencia para que un poco pues, pudiera resistir hasta que me pagaran el REMI. Yo llegó un momento que en ese año, que fue todo el año 2013, yo ya dejé de buscar trabajo, pero pues que no tenía posibilidad de buscarlo. Tenía el teléfono cortado, no tenía internet, o sea, fuimos cayendo pues lo que es sin tener nada. Y ya por fin, no recuerdo bien en qué mes, presenté un recurso de alzada, que por supuesto la Comunidad de Madrid me rechazó, y pues ya me quedé esperando. Cuando había pasado ya creo pues cerca de casi un año, me volvieron a pedir otra vez papeles, los mismos que ya había presentado anteriormente. Se hace el empadronamiento, me llegaron a pedir los extractos de las cuentas bancarias y entonces un ingreso, yo lo único que conseguí que no me cortaran fue la luz y entonces pues cada 2 meses un amigo me prestaba dinero, metía el dinero en el banco y ahí pasaba el recibo de la luz. Y entonces me contabilizaron desde la Comunidad de Madrid como ingresos ese dinero de pagar los recibos, ¿no? Pero bueno, el caso es que ya por fin conseguí cobrar la renta mínima pasados 14 meses. En esa época tardaban 16 y 18, pero yo a través de todas las reclamaciones y los recursos de alzada que hice, conseguí adelantar unos cuantos meses el cobro de la renta mínima. Y entonces una vez que ya me la concedieron, me dijeron que tenía toda la documentación bien entregada y demás, pues entonces cogí y reclamé ese año y 2 meses que habían estado de retraso sin pagar la renta mínima. Entonces pues todo el mundo me decía que ni me molestara, que eso era potestativo, que no sé qué, que no iba a conseguir nada. Y bueno, afortunadamente los llevé a juicio a la Comunidad de Madrid y me tuvo que pagar la consejería el año y 2 meses que se habían retrasado en el pago del REMI. No recurrieron, lo cual nos hubiera gustado bastante porque hubiéramos sentado un precedente judicial para que el resto de personas a los cuales se les retrasa el pago de renta mínima pudieran recuperar ese dinero, con lo cual yo creo que la Administración agilizaría, cumpliría por lo menos los meses que vienen en la normativa para hacer efectivos estos pagos, sobre todo teniendo en cuenta que la renta mínima es lo último a lo que una persona puede optar una vez que ha terminado con todas sus prestaciones por desempleo y sigue sin encontrar trabajo. Bueno, lo que quería comentar de lo del IBIMA es que al ser adjudicataria del IBIMA yo tuve que hacer ese año la reducción del alquiler para cuando tienes bajos ingresos, en lugar de pagar el alquiler completo pagas menos. Y para poder hacer eso, el IBIMA te exige que tengas ingresos. Si tú le dices al IBIMA que no tienes ingresos, pues te dicen que es mentira, que de qué vives y te cobran el alquiler entero. Entonces yo me encontré que fui a hacer la reducción del alquiler del IBIMA, que el IBIMA pertenece a la Comunidad de Madrid también, y me dijeron que si no tenía ingresos, pues que no me hacían la reducción y que tenía que pagar el alquiler entero. Entonces yo dije, o sea, que la Comunidad de Madrid, por una parte, la Consejería de Asuntos Sociales no cumple la ley y llevo 1 año sin cobrar nada, y por otra parte, la Consejería de Vivienda me amenaza con que le tengo que pagar 200 o 300 euros de alquiler que eran, con lo cual me voy a quedar en la calle. Y dije, pues es que la Comunidad de Madrid quiere acabar conmigo. Que fue ya el pensamiento último que tuve. Y nada, pues en la actualidad estoy cobrando el REMI, menos cuantía de la que nos correspondería. Pero vamos, tampoco quiero ni solicitar nada, ni nada, porque con lo de los cortes cautelares, etcétera, estoy un poquito asustada. Y luego también, pues, quería comentar una cosa, ya acabo, yo creo que con esto vamos a recuperar algunos minutos. Quería comentar que como el REMI es absolutamente insuficiente, entra dentro también del terreno de asistencialismo y de caridad, pues muchas veces los receptores de REMI pues nos encontramos con que cualquier pequeño, que te venga un recibo de gas más alto o cosas así, pues que no te llega el dinero, no te suele llegar tampoco con
con lo que cobras. Y entonces tienes que acudir pues, a otros lugares que, digamos que son terceras personas o instituciones, fundaciones en muchos casos, que te dan alimentos o determinado tipo de ayuda a la hora de buscar empleo o de cubrir esas cosas específicas, esos extras específicos. Y bueno, hicimos un pequeño trabajo, nos encontramos con que la mayoría de las fundaciones y ONGs que prestan este tipo de asistencia caritativa, en muchos casos pertenecen, pero en bastantes casos, están en relación con el Opus o con instituciones así, que muchas de estas fundaciones reciben un dinero público que podía ir orientado lo que es directamente a la persona, no tener por qué pasar por otro filtro, ¿no? Todas estas fundaciones reciben, si no es cantidades en euros de pagos, reciben alimentos, que sí, del Banco de Alimentos, cantidades dinerarias de no sé qué, tienen facilidades a la hora de tributar, de fiscalizar, etc. Y mi pregunta es ¿por qué existen estas terceras instituciones entre medias? No sé si me he expresado bien, pero bueno, ahí lo dejo como a debate y ya está. Las propuestas las hemos entregado para el trabajo de la tarde. Nos centraremos ahora en la situación actual después de 2 años. 2 años después, su contenido sigue estando en vigor. Y esto va a ser casi un resumen de todo lo que han dicho las compañeras anteriormente. Nada para nosotros sin nosotros. Estas ayudas deben diseñarse para salir de la pobreza, favoreciendo la integración en el mundo laboral y contribuyendo a la autonomía. Sin embargo, aun reconociendo que las rentas son un alivio, debemos señalar que las cuantías de las ayudas no son suficientes. Y José, como ejemplo, dice, la pensión no contributiva me la dieron hace 15 años, pero se ha quedado obsoleta. Apenas se ha ajustado al coste de la vida. Y Paula dice, si pago la luz, no doy de comer a mis hijos. Si no pago la luz, me la cortan. No puedo pagar todo lo que debo, libros del cole, comedor, etc. En este momento, además, añadimos que el informe del Comité Europeo de Derechos Sociales que interpreta el cumplimiento de la Carta Social, que España está obligada a cumplir por el acuerdo internacional según la Constitución, ha manifestado que son manifiestamente insuficientes porque están por debajo del umbral de la pobreza. Por ello, varios de nosotros estamos haciendo esta reclamación primero a la Administración y posteriormente al juzgado dentro de la campaña de Marea Básica Reclama la Carta Social. Los plazos y documentos son difíciles. Tardan en darte la primera cita, el coste de fotocopias, la falta de transporte para buscarlos. Entonces, pues tenemos el comentario de María Ángeles que dice, ¿es una ayuda a discriminarnos? Si queréis hacernos sentir marginados para recibirla, me hundís por 2 duros. Que cambien el concepto y nos vean como personas. Nos están ayudando no porque seamos incapaces, sino porque las condiciones nos han obligado. En las pensiones no hay retrasos tan largos como en la REMI, tanto en los trámites como en los pagos. ¿Por qué? Porque los bancos adelantan el dinero. La lógica de las pensiones está asociada a un derecho que te has ganado. La REMI se concibe más como una ayuda por benevolencia te doy. Esto tiene que cambiar, dice Juan José. Hoy además añadimos, aunque ahora ya no estamos en los 18 meses de espera de la solicitud de 2015, siguen sin cumplirse el periodo de 3 meses de resolución de la ayuda. El derecho de efectos retroactivos no se ha aplicado. Montanales dice, ninguna renta mínima te resuelve la vida, pero te alivia. Y si te la quitan, es un drama que te obliga a vivir de la caridad. Decíamos y seguimos diciendo, el funcionamiento de la renta mínima dificulta el acceso al trabajo, obligándote a estar en la economía sumergida. Además, está la preocupación de que si encuentras un trabajo, puedes perder la prestación. Y luego, si pierdes el trabajo, cuesta mucho reengancharse y poder volver a recibir la renta mínima. Con la REMI te obligan cada 6 meses a presentarte con juramentos escritos para ver si sigues mereciéndotela. Te piden la cartilla del banco para ver tus movimientos de cuantía
Y este control se ha llegado a hacer excepcionalmente en otros centros, no por la misma trabajadora social que ya te conoce. Y si no vas, te cortan la prestación, dice Juan José. El control que en ocasiones se hacen del seguimiento de la renta mínima resulta hiriente para muchas personas en situación de pobreza extrema, que llegan a sentir una pérdida de intimidad. No es posible avanzar en la vida cuando constantemente tienes que mostrarte y demostrarte como marginado para que te ayuden. Hoy además añadimos, es frecuente que llegado el tiempo de resolver, la Comunidad de Madrid la solicitud, pasados los 3 meses, te vuelvan a requerir documentación complementaria, entre la que figura una declaración jurada sobre cómo has vivido en este tiempo de espera, cuando saben que no tienes nada, y justificación de los movimientos bancarios de cualquier tipo de ingreso. Cualquier nimia razón se arguye para reducir la cuantía de la prestación, economía sumergida de subsistencia, préstamos de alquileres y de familiares y amigos, etcétera. Y tenemos varios comentarios, uno de ellos es de Raquel, dice, hay ayudas de las que no me entero, no me ha hablado de ellas ni mi trabajadora social, ¿por qué no me informan más? José dice, hay mucha gente que conozco que no te dice si cobra ayudas o no te habla de la situación que vive porque se sienten en vergüenza. Cuando hace falta hacer tantas jornadas de información sobre el reglamento de la GEMI es porque las cosas no están claras, ni siquiera para los técnicos. ¿Qué diremos si nos referimos a las personas que viven en situación de pobreza?, dice Nicolás. En estas situaciones, la labor del trabajador social es fundamental para tramitar los documentos del expediente, pero muchos beneficiarios de estas ayudas tienen la impresión de que conseguir apoyo para tramitar los documentos del expediente depende del humor o de la relación que tengas con él o ella. Hay que arreglar muchos papeles a través de la trabajadora social para conseguir volver a recibir una ayuda que te ha sido reducida. Y no se sabe cuánto va a tardar, ni siquiera lo sabe la trabajadora social. Es una incertidumbre insoportable, dice Paula. Tal y como funcionan las ayudas, la relación con la trabajadora social muchas veces te infantiliza, cuando su papel debería ser orientar, acompañar, fortalecer tu autoestima, dice María Ángeles. Para acceder a cualquier tipo de ayuda es imprescindible estar empadronado. El Instituto Nacional de Estadística, en las instrucciones dadas a los ayuntamientos, permite empadronar a aquellos que están en situaciones más difíciles, vivan donde vivan. Pero esto muchas veces no se cumple, lo que aumenta la vulnerabilidad de quienes están en estas situaciones. Y tenemos el ejemplo que nos cuenta Javi. Para que empadronen a Carmelo, como vive en una chabola, ha tenido que ir a la Junta Municipal para solicitar que vaya la Policía Municipal a certificar que vive ahí. Pero no le pasan la orden y no van, y sigue sin estar empadronado. El padrón se convierte en una trampa cuando te pueden bajar la cantidad de GEMI que tienes según quien esté empadronado en un sitio o en otro, dice José. Si no estás empadronado es que no tienes techo, con más razón necesitas una ayuda, dice Fran. En la revisión del manifiesto hemos encontrado a día de hoy situaciones nuevas que nos parecen de especial mención en esta revisión. Una, la situación de reducción de ingresos a las que se enfrentan las familias cuyos niños están en centros de protección tutelados, pero que, sin embargo, pasan en sus casas 1/3 del tiempo o más, según los casos. Tenemos el caso de Elena. Me van a echar porque no puedo pagar casa. Ahora solo me queda 85 € porque tengo al mayor en casa, pero los fines de semana y vacaciones vienen los otros 3 y no tengo ni para el transporte para recogerlos. 2. En las familias vulnerables los problemas de los niños en la escolarización son frecuentes. A veces no quieren ir al colegio, no les hacen caso, no es que no quieran, es que no pueden, no se adaptan y dan problemas. Tampoco hay actividades para motivarles, cuestan dinero, dice Elena. La obligación de escolarización de los niños, según la renta mínima, debiera llevar aparejada medidas de inclusión en la escuela y fuera de la misma, para los niños cuyas familias no pueden acceder a apoyos privados que se apoyaran en estas medidas. Esto es especialmente significativo en el caso de niños a cargo con personas de dificultades derivadas de graves problemas de salud.
Saben que Uy, que me falta esto. Ah, eso. Digo, no... La tercera de las situaciones es la repercusión de la falta de coordinación entre instituciones para las personas que tienen derecho a prestaciones de otras administraciones, tales como la RAI o pensiones. Saben que su madre vive a temporadas con las hijas. Cada 6 meses la cuidan. Y esto hace cambios en la cuantía de la renta. Cuando lo comunican y hasta que lo cambian, la situación no es la misma y nunca sabes cuándo vas a tener. ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Por qué tiene que mantenerles una madre de 80 años con sus criterios porque la cuiden? Esto lo digo yo. Y continúo. La búsqueda de empleo es en la mayoría de los casos un engaño del que se benefician las estadísticas y las empresas que se llevan los fondos de las ayudas. En la RAI les da igual si tienes o no calificación de discapacidad o el tipo. En el caso del cruce de otros derechos con la renta mínima, se da la circunstancia de que las personas y sus familias se enfrentan a las consecuencias de 2 sistemas de protección social con normas no coordinadas y contrapuestas. Es el caso de la RAI, que ha dado lugar a reclamaciones de indebidos. Ha llevado al juzgado algunas situaciones que 3 años después siguen sin resolverse. Ha penalizado a muchas familias en la solicitud de ayudas de alquiler en las últimas convocatorias por falta de ingresos suficientes. A otras les está suponiendo extinciones de prestación con el consiguiente perjuicio en deudas que se generan. Cuarta situación, las dificultades de relación que se derivan de la prestación familiar. Esta mañana he discutido otra vez con mi hija. Si la acojo, me quitan la Remi y ella tiene que mantener con su sueldo, que apenas le llega, porque es de media jornada, para mantener a su propia hija. Caso propio. En muchas ocasiones la convivencia se deteriora porque hay un titular de la renta que es quien la gestiona donde hay otros adultos en igual situación. El hecho de que la prestación sea familiar y que penalice cuando más de una familia en una vivienda la cobra de manera individual, da lugar a conflictos importantes que se concretan en fraudes de empadronamiento y en relaciones de enfrentamiento entre familiares. Otras, el hecho de la penalización porque trabajan, da lugar a conflictos también en el empadronamiento, porque la situación no se desvele, saliendo en este caso perjudicadas las personas más vulnerables y supone para las personas más jóvenes un desincentivo a la búsqueda de un empleo reglado que les dé autonomía, porque cambia las relaciones en la familia. 5. Las situaciones de las familias monoparentales en las condiciones más precarias. En estos casos, los criterios para legalizar la situación de guarda y custodia y de reclamación de alimentos da lugar a una mayor situación de vulnerabilidad en las familias monoparentales que ya soportan la carga de los hijos sin apoyo. En muchas ocasiones, las relaciones de pareja con los progenitores no están reguladas, existiendo una dejación de funciones en el caso de los padres, en general, que tiene una difícil resolución, bien porque son personas que tienen problemas propios, bien porque están en paradero desconocido o porque hay un temor a una relación de violencia si se emprenden estas medidas. Y la última que queremos señalar es el requisito de abrir una cuenta que se vuelve en contra con la dilatación de la concesión. Tienes dinero para pagar una factura y te quedas sin poder pagarla porque el banco te cobra la comisión. Con lo cual, evidentemente, todo esto te repercute en otra deuda más. Para finalizar, decíamos y seguimos diciendo que estas rentas y pensiones tienen que ofrecernos a todos la seguridad de que si un día tienes un traspiés en tu vía, no te vas a hundir, no vas a caer en un agujero del que va a ser difícil salir. Y en caso de que tu vida se haya construido desde los márgenes, estos dispositivos no pueden mantenerte en dicha situación, sino que deben ser auténticos trampolines para superarla, ganar autonomía, lograr asumir tu vida, tu presente y tu futuro, así como la vida de los tuyos. Por eso, nos parece que las rentas mínimas actuales, ya sea la renta mínima de inserción, las pensiones no contributivas, la renta activa de inserción, deberían evolucionar progresivamente hacia una renta básica universal, que sería la mejor manera de salir del encierro de la dependencia y de la precariedad en la que te mantienen los dispositivos actuales. Una renta básica universal sería la verdadera red de seguridad que nos daríamos como sociedad, a través de la cual señalaríamos que no aceptamos que nadie viva por debajo de unos ingresos mínimos dignos.
Por otra parte, consolidaría este ingreso como un derecho, tanto por su carácter universal como por la incondicionalidad del mismo. Y ya está. Bueno, y ya por último va a intervenir Amparo Bella. Voy a intentar ser breve. En primer lugar, agradecer la invitación, porque creo que este es un debate actual que tenemos que afrontar con valentía, en el sentido que comentaban las compañeras, y porque creo que los servicios sociales en general han estado muy estigmatizados, fragmentados, compartimentados. No hay una planificación adecuada y la conceptualización que se hace de las ayudas, de las rentas, no afronta el verdadero problema, y el verdadero problema es que todo esto se debería de considerar un derecho constitucional y, por tanto, se necesitaría una reforma al respecto. Voy a hablar un poco de la situación en Aragón, pero por contextualizar sí que quiero decir que en los tiempos de crisis en los que vivimos, la apuesta por el pleno empleo se nos ha caído de todas las agendas sindicales, sociales, políticas, y esto nos plantea algunos analistas han hablado del precariado actual, es decir, de que quizás en el modelo neoliberal en el que vivimos y sin un cambio de modelo productivo, el empleo tal y como está no llega para todo el mundo y habrá que afrontar estos temas de otro modo, incluso con la consideración que han hecho mis compañeras de que la alternativa de una renta social universal e incondicional para toda la población, combinada con una adecuada reforma fiscal y redistribución de la riqueza, sería una solución a la que tendríamos que tender. Ya sabemos, o ya sabéis, que hay fórmulas muy distintas. Ahora mismo se ha presentado una ILP en el Congreso de los Diputados por los sindicatos, que no deja de ser otra renta mínima de inserción que no soluciona nada, y ya sabemos cuál es el contexto en el que nos movemos en todas las comunidades autónomas, con sus diferentes denominaciones de rentas mínimas de inserción, que no dejan de ser unas rentas de pobreza extrema que no están adaptadas al contexto actual, o las rentas garantizadas que se han propuesto, por ejemplo, en el programa autonómico de Podemos, en donde no se condiciona a que tengas que insertarte en un programa de inclusión. Y la adaptación que está habiendo en los programas de los partidos políticos, que cada vez, en algunos casos, tienden más hacia un planteamiento de renta universal incondicional. ¿Qué sucede en la comunidad autónoma aragonesa? En la comunidad autónoma aragonesa tenemos la renta mínima de inserción, que se llama IAI, Ingreso Aragonés de Inserción, que ha tenido y tiene luces y sombras. Se empezó a implantar en el año 2013, si no recuerdo mal, perdón, en el año 93, Desde el año 93, con gobiernos sucesivos y con el Partido Popular, se intentó modificar en el sentido de hacerla todavía más restrictiva, tal y como han comentado las compañeras, para endurecer las condiciones de acceso y de algún modo estigmatizar a las personas que lo necesitaban, y colocando en los trabajadores y trabajadoras sociales esa figura de la que creo que todo el mundo quiere rehuir, y es ser un auténtico policía pidiendo y solicitando documentación y revisando las condiciones de las personas, que, bueno, para hoy en día, desde luego, ser pobre casi lo tienes, o sea, casi es peor que estar en la cárcel, porque estás completamente estigmatizado y controlado.
El Partido Popular trató de modificar esta ley en el año 2013. Es cierto que se organizó junto con la Marea Naranja, junto con todas las plataformas en Aragón, una movilización con el Colegio de Trabajadores Sociales, Cáritas Diocesana, la Plataforma de Profesionales de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Zaragoza, el Espacio de Derechos Sociales en Aragón, una plataforma que concitaron un poco el consenso de organizaciones y sindicatos y se logró paralizar esa reforma. ¿Qué sucede ahora? En 2014, las elecciones autonómicas dieron como resultado un cambio de gobierno con la entrada de 14 diputados de Podemos Aragón en las Cortes aragonesas y 18 del PSOE, que significó un cambio de gobierno por el cual Podemos no estamos gobernando, pero sí que votamos para la investidura del gobierno del Partido Socialista para que no pudieran gobernar el Partido Popular. ¿Qué ha sucedido a partir de ese momento? Por un lado, decir que hemos hecho dos cosas importantes, y eso es debido al trabajo de Podemos, que son el sacar una ley de pobreza energética para solventar todos los casos en los que la gente no pudiera pagar las facturas del agua y de la luz, y, por otro lado, sacar una que lo llevábamos en el decálogo de investidura para atajar la emergencia social, una ley de emergencia en la cual todas las prestaciones económicas y todas las ayudas de urgencia y tal tuvieran un carácter inembargable y se consideraran como un derecho subjetivo. Esta ley está aprobada y esto está afectando también a la renta de inserción que ahora tenemos. Sí que tengo que decir que esta ley actualmente está recurrida en Madrid por el Partido Popular en el Tribunal Constitucional, porque es una ley de emergencia social que contempla también temas de vivienda y han recurrido los temas de inembargabilidad de vivienda y demás. Entonces, claro, el Partido Popular se le llena la boca con muchas cuestiones, pero cuando se trata de ayudar a la gente, ¿qué hace? Denunciarlo en el Tribunal Constitucional, paralizar la aplicación de una ley y paralizar los beneficios que esto pueda tener en la ciudadanía. ¿En qué momento? ¿Qué es otra cuestión que hemos hecho? En los 2 años que llevamos ahí, lo que hemos hecho con las enmiendas al presupuesto, los 2 presupuestos, 2016 y 2017, es subir las cuantías del IAI. Y esto lo hemos hecho de la siguiente manera. En 2016 lo subimos un 4% y para los casos en los que hubiera una unidad familiar con 2 o 3 personas y con alquiler de vivienda, equipararlo referencialmente no al IPREM, sino al SMI, al salario mínimo interprofesional, porque el salario mínimo interprofesional se actualiza anualmente, con lo cual con eso incentivábamos el que estas prestaciones subieran. Y en este año hemos logrado incrementarlo de nuevo, pidiendo la actualización del SMI a 707 euros, un 8%, y también incrementando el mínimo actualmente un poquito más, y se está pasando a cobrar 459 euros. No estamos todavía por encima del umbral de pobreza ni cumpliendo la Carta Social Europea, pero nos estamos acercando. Y lo que tenemos ahora actualmente, y ya voy terminando, es que el Partido Socialista en Aragón, con el Gobierno de Lambán, que tanto apoyó a Susana Díez, tiene su proyecto estrella en el Gobierno de Aragón, que es lo que llaman la renta social básica, que viene recogida en el Estatuto de Autonomía de Aragón, y la llaman así, renta social básica. La han presentado como ley y actualmente, si no hablo alto que se me oye, y actualmente estamos en el debate de esta ley con las enmiendas. Se me oye, ¿no? Estamos en el debate con las enmiendas que todos los grupos políticos hemos presentado.
Entonces, ¿qué sucede aquí? No creemos que sea una renta básica, no lo es porque el presupuesto de incondicionalidad que pone es una miseria de 180 euros, que consideramos que es indignante, por tanto no es una renta básica, no es un IAI, o sea, una renta mínima mejorada, porque no mejora lo que hay preexistiendo y, por tanto, hemos presentado enmiendas para lograr que cambien la denominación, tumbar la ley si no se modifican estos… o sea, la ley del PSOE está planteada como en 3 módulos. Un módulo de pobreza extrema, que es el de 180 euros que acabo de decir, al cual nos oponemos, un módulo de 400 euros que hemos tratado de enmendar, condicionado a un acuerdo de inclusión, y luego otro módulo de complemento del trabajo que lo que trata de hacer es que todas las entidades del tercer sector puedan o sindicatos y tal puedan poner en marcha todos estos planes de inserción laboral y percibir dinero al respecto. Y esto lo hacen porque con esto se pueden captar fondos europeos necesarios para poder subvencionar o financiar lo que sería la renta. Entonces, nosotras nos oponemos a esta clasificación de la pobreza, a estos módulos. Queremos que haya una única modalidad que esté por encima del umbral de la pobreza, y si no mejora el IAI no vamos a apoyar este proyecto. Entonces estamos en este momento, es un momento duro y difícil porque el resto de partidos políticos, como por ejemplo el Partido Popular, las enmiendas que han presentado son unas enmiendas que van en relación a una renta de inserción y de control de los pobres. El Ciudadanos apuesta por un modelo que tenga que ver con el complemento de trabajo, y el PSOE, en esta movida socialdemócrata y neoliberal, necesita el apoyo de Podemos para sacar adelante este proyecto de ley, pero nosotros no vamos a transigir con lo que he planteado. Entonces estamos en este momento difícil y bueno, desde luego decir que no vamos a transigir en el sentido que hemos dicho, y que nuestra apuesta va desde luego por tener un tipo de renta y un tipo de servicios sociales que no estigmaticen la pobreza, que se consideren como derecho y que por supuesto esté por encima del umbral de pobreza. Entonces, bueno, esta es nuestra apuesta y ya me he pasado muchísimo de tiempo. Si podemos entablar debate al respecto. Gracias. Bueno, vamos muy sobrepasados de tiempo. No sé si hay… Ya, pero no damos… Vale. A ver. Sí, pedidme todas las palabras, ¿vale? Y las hacemos todas seguidas. En fondo, ¿alguien más? ¿Nadie más quiere intervenir? Sí, has puesto últimamente un ejemplo de lo que hace, digamos, el partido en el gobierno, determinadas políticas que tienen que ver casi con la crueldad. Y entonces a mí me llama la atención que haya partidos como el partido animalista que saque muchos votos y saque con la crueldad con los animales. Sin embargo, con la crueldad con las personas, pues no se cita en ningún momento, cuando yo creo que son políticas de crueldad. ¿Por qué no sale eso en el ámbito político, el tema de crueldad, que prácticamente… ¿Ha levantado la mano? No, yo no veo… Ahí, el del ordenador. Hola, yo solo quería preguntaros si se ha hecho algún estudio o se analiza qué porcentaje de los presupuestos que se dedican a todo este tipo de rentas
corresponde al dinero que llega finalmente a las personas destinatarias y cuánto en comparación se está empleando en todas las tramitaciones, todo el empleo público asociado con eso, privado, etcétera, y para tener una comparativa de cara un poco a ese análisis que se hace a veces sobre la renta básica como uno de los elementos que podrían resolver toda esta ineficacia, ¿no?, de recursos. ¿Se tiene ese estudio ya hecho o lo habéis hecho? Son dos preguntas. ¿Quién responde? Yo la del estudio... No sé, a ver. Eso. Ahí abajo, ¿qué ponemos? A ver, en la Comunidad de Madrid, desde luego no. El estudio de necesidad han hecho recientemente, y lo tengo extranjis, quiero decir, no es público, un estudio a perceptores, pero la preocupación, o sea, en el fondo, lo que tú has planteado sería si lo que te interesa es de verdad resolver una situación de derecho, de garantía, de igualdad y de cobertura de necesidades básicas. Y eso no es lo que está, para mí, en la mente ni de los de Madrid ni de los de muchos otros sitios. Y me alegro de que hayas dicho tan claro lo de Aragón, porque a mí he leído el proyecto de ley y los 3 módulos esos me espeluznan. Pero también me preocupa la revisión que se está haciendo en el País Vasco ahora mismo, o sea, que va también en línea de recorte. Y no sé quién decía, con esa visión del pleno empleo, que ya sabemos que no es todo lo contrario. Entonces, no, que yo sepa, ni en el estudio reciente que ha hecho Madrid, que es un estudio de necesidades y de ver las personas y de alguna manera hay un anuncio en Madrid de nueva ley. Raúl decía que no era necesario. Yo sí creo que es necesario determinadas cosas de la actual cambiarlas, pero mi temor es que la nueva ley va a ser peor de la que tenemos ahora. O sea, centrando muchísimo la responsabilidad todavía más en la persona y mucho más vinculada al empleo, porque las declaraciones recientes de hace unos días del director general iban por ahí, de que lo que ha fallado son las medidas de inserción, pero no poniendo que quienes hemos fallado somos nosotros con esas medidas, sino la persona. O sea, la historia va por ahí. Y el Ministerio está haciendo también un estudio sobre rentas mínimas muy inducido o obligado porque no hace bien los deberes en Europa, por las llamadas de atención de los informes del Comité de Derechos Sociales. Pero la idea que yo tengo es también más de estudiar el comportamiento de las prestaciones y tal, pero lo que es capítulo 1, que es lo que tú de alguna manera planteas, qué dinero, no, en lo que yo conozco de ese estudio no está tampoco. Y sería muy interesante, no solo eso, sino lo que comentaba también Pilar, o sea, todo el tema del fondo de alimentos, que yo no estoy en absoluto en contra de cómo se ha gestionado en este país, que la mayor cuantía es el Ministerio de Agricultura, a través además de entidades que lo hacen de aquella manera, y el Ministerio de Asuntos Sociales fundamentalmente con ONGs, en lugar de dotar mucho más a los servicios públicos de fondos para trabajar de otra manera, y no digo los servicios sociales, sino los servicios públicos de empleo, y buscar de verdad el entendimiento en que no sea una carrera de obstáculos lo que estamos haciendo. Y es que, vamos, el primer lámina de tu diapositiva con esos laberintos, que realmente decía, perdona, no me acuerdo, la segunda, pero decías tú de Cuarto Mundo, no me acuerdo el nombre, Belén, eso. Que la trabajadora social a veces no informa de todas las prestaciones. Es que realmente hay que tener, vamos, una sabiduría enorme, porque lo que no puede ser es que haya tantísimas prestaciones. Entonces, bueno, tú no te puedo responder más de si se ha valorado. Desde luego, no tiene sentido. Pero no tiene sentido no solo con las rentas mínimas. No ha dado tiempo a ver lo de las emergencias en el caso de Madrid. Para las prestaciones de emergencia necesitan 3 firmas, necesitan un procedimiento, que es que realmente... A ver, hay una queja por mi parte. La menor información que existe pública está justo en el tema en que estamos tratando hoy.
Y yo, y lo digo porque yo hice estudios que no puedo utilizar porque se guardaron en cajones, no interesa que se vea la luz. Yo la verdad es que querría una reflexión sobre tu pregunta que me ha parecido muy interesante. No hay porque no puede haber, porque no existe una correlación realmente importante y significativa. En el distrito que yo he trabajado hasta el mes de junio que me jubilé, cada trabajador social de zona, además de gestionar toda la dependencia, toda la protección a la infancia, a los menores con medidas de protección, todas las emergencias, todas las situaciones de desahucio de la ciudad, que no todas tenían renta mínima ni mucho menos, llevaba como profesional de referencia 200 familias que cobraban renta mínima. Yo no sé el coste que supone en otros niveles de la administración, pero independientemente de que hubiera renta mínima o no, yo interpreto que los temas de protección a mayores y menores, los temas necesitarían que efectivamente la renta mínima no fuera renta mínima, fuera una renta de otras características, no fuera una renta mínima de inserción, fuera de otras características y, como decía muy bien Amparo, entiendo que por lo menos en la parte en que afecta a los trabajadores sociales, la función que deberían estar cumpliendo y que no están pudiendo cumplir sería de apoyo, de ayuda, de mayores niveles de información, de mayor cercanía. Y, por supuesto, que cuando se tenga esa cercanía hagan caso. No ha dado tiempo en lo que yo explicaba, pero en estos momentos es imposible el cumplimiento en parte de los 10 días porque hay una saturación en los centros de servicios sociales increíble. Entre otras cosas porque hay menos personal y hay infinitamente más trabajo. Esa cifra de 200 familias, que ya estaba bien, me suena que me dijo una compañera que habían aumentado mucho desde que yo me fui en junio. Quiero decir, yo creo que se pueden asegurar derechos desde muchas otras partidas, es lo que yo opino, que no toquen precisamente los pocos temas de protección que tiene la gente. No sé, eso pienso. Bueno, pues no hay más palabras, vamos a pasar al desayuno.